Decía este muchacho, como son los evangelistas, de que son casi fanáticos ellos. Yo los conozco de joven porque mi padre trabajó 11 años en una colonia evangelista. Y me hablaba tanto, vamos a decir, es un muchacho que vuelve de un problema serio que tuvo en la sangre y le ayudó mucho la religión. Por lo tanto, lo respeto mucho. Lo que sucede es que se hace difícil intercambiar pareceres dentro de una religión que, bueno, ellos no tienen la Virgen ni los santos, pero después tenemos prácticamente lo mismo. Entonces no sé si me estoy justificando de que cuando él me hablaba tanto así de la obra de Jesús, pero que no había que fanatizarse, porque, digo, yo conozco poco de pintura, pero una vez leí una frase de Vincent Van Gogh. ¿Qué caso? Dice, ya vendrán las mentes del día de mañana alguien que interprete esto que yo hago. ¿Qué te quiero decir con eso? Que quiero saber de tu vida, quiero que me contés. Le digo yo, te puse ese ejemplo de Vicente, que fue un gran pintor, Vincent Van Gogh. Y les quería contar algo de Vincent Van Gogh. Porque la juventud y los que no están bien enseñados en las escuelas conocen poco. Le dije, Vincent Van Gogh, un año antes de morir, fue evaluado por un sacerdote católico y lo presionó también con Jesús. No estoy hablando ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. Es porque eran temas puntuales de Jesús. Y si a mí me queda algo de la religión, es gracias a Jesús y su madre. Así que conozco mucho lo que han dicho sus escribas antes que los griegos, porque los griegos tomaron escritos de justamente lo que dijo Van Gogh. Si Jesús fue valorado por lo que hizo, ¿sí le dice Van Gogh al sacerdote que lo está evaluando? Para ver si le daban el alta. Estaba en un manicomio. Van Gogh era pintor, aunque no era reconocido todavía. No había vendido ninguna obra, salvo alguna obra que el hermano usaba para negociarla y sacar algunos pesos porque lo mantenía el hermano menor de él. Y eran jóvenes ellos, 30 y pico de años. Y tenía una tienda, una galería, eran hijos de un comerciante holandés y estaban en Francia, entonces no había vendido obras, había hecho muchas, pero no había vendido. Entonces, una persona que hace muchas obras, o no tiene nada para decir porque la locura es locura, y por eso estaba en un manicomio, como se decía en ese tiempo, y Vincent Van Gogh le dice al cura, ¿por qué? ¿Por qué se hizo tantas cosas tan valoradas? Conocen los diálogos que tuvo con Herodes, conoce los diálogos que tuvo con Pilatos,
conocen tanto. ¿Por qué recién se escribió de Jesucristo 60 años después que murió? Después que fue crucificado. ¿Por qué nadie escribió antes de 60 años después que murió? Digo, yo tengo líneas como la de Santo Tomás de Aquino, tengo líneas que me llevan a algún tipo de explicación, pero convencen si uno quiere. Digo, yo te hablaba de Bangkok, este muchacho no conocía ni quién era Bangkok. Y le digo, Jorge, Bangkok era una persona, así que se negaba en llamarlo pintor porque no había vendido obras. Y en ese tiempo, te estoy hablando de 1870, 1880. Si no vendías, él tuvo la idea de hacer una galería y de poner todo. Tenía tantas, y tenía, vamos a decir, admiración por Monet, por pintores de la época, impresionistas eran en ese tiempo, denominados los pintores, que para eso había ido a Francia, para estudiar, perfeccionarse, y la religión la había mamado en la casa porque el padre era pastor cristiano. ¿Querés que te cuente algo cortito? Me dice, cuénteme, don Murcia, cuénteme. Y le dije, Bangkok, que es un muchacho que nació a mediados del siglo XIX. 1853, creo. Trabajó la tierra, trabajó de peón en los negocios del barrio. Él nació en los Países Bajos, antes se llamaba Netherlands, que no es Holanda, son los Países Bajos, están al lado, pegados todo ahí. La capital es Ámsterdam. Y bueno, hizo de todo ahí hasta que decidió un día irse a lo del hermano que estaba en Francia, que era más joven pero había elegido ese camino, era más decidido, él no era tan audaz. Y allá conoce, vamos a decir, a una chica, prostituta ella, 100 era el nombre de la chica. Y se llevaron bien un tiempo hasta que él empezó a cambiar el carácter y se dejaron de ver. Él había nacido con un problema mental que para la época era difícil de diagnosticar. A veces él se olvidaba cosas que habían pasado, pequeños lapsos que decían. No sé, hay momentos que me olvido de lo que hice. Entonces él le empezó a dar un poco de vergüenza y empezó a ir a los campos y empezó a pintar. Entonces él pintaba mayormente naturaleza y dibujaba rostros, cosas. Así salió una variedad de cosas. La primera obra grande que tuvo él en ser reconocida después, él muere joven, algunos dicen suicidio, otros asesinato, pero como él había estado en un manicomio y todo eso, quedó mayormente, vamos a decir, que fue un suicidio. Porque él cuando hablaba con los médicos, él cuando muere tenía un médico que lo estaba acompañando porque él estaba en rehabilitación. Y él le decía que cuando él se perdía, veía como sueños, alucinaciones. Él era muy inteligente y tenía mucha profundidad, vamos a decir, su pensamiento.
Entonces él cuando pintaba de noche, es un decir pintar de noche porque de noche no pintaba. Sí, alguna vez hizo pinturas como Comiendo patatas, fue la primera obra denominada de la más importante, que es una pieza alumbrada a la luz del candil, o sea, con muy poca luz, donde hay 4 mujeres y un hombre comiendo, ahí alrededor de una mesa. Esa es la primera pintura de él reconocida, porque vaya a saber cuántas se robaron, o sea, no había un registro. Los registros se perdieron porque él era de escribir, le gustaba mucho escribir. Escribía. ¿Qué escribía? Y escribía la interpretación de sus obras. Y escribía el amor que sentía por Dios. Muchas de esas cosas desaparecieron. Ustedes imagínense en la fecha que estamos hablando, estamos hablando de hace 150 años, estamos hablando de una persona que se consideraba insana mental. Él tenía un amigo del cual estaba aprendiendo a una línea de pintura y porque lo dejó, le dijo que no podían, porque chocaban mucho con que pintara más retratos y él quería pintar más naturaleza y los colores, a él le gustaba mucho el color amarillo. Los colores, vamos a decir, de él eran tenues. Gougelin, el otro pintor francés, pintaba con tonalidades más vívidas. Entonces, como tienen esta discusión, allí empieza el drama. Él tenía esquizofrenia, que él tenía epilepsia, él tenía bipolaridad. O sea, no lo encasillan en un problema. Y lo iban medicando de a uno en uno, porque él nació ya así. Pero él estaba bien, él iba bien, por eso llegó a lo que llegó. Lo que sucede es que al último tenía las diferencias con las pinturas y él no le discutía mucho, sino que la otra persona quería que hiciera lo que él decía. Bangkok no era malo, pero cuando tenía esos arranques se perdía, así que él no podía contar después. Él fue acusado hasta de violación. Claro, imagínense en la campiña francesa, la gente, vamos a decir, en esas épocas es cuando la iglesia más atacó a las brujas, Entonces tal vez se la devolvían a este pobre muchacho. Como por ahí algo había. El asunto es que como este muchacho lo deja y se va, él lo corre con una navaja y como no lo puede alcanzar, ¡trac!, se corta una oreja. Se cortó una oreja. Entonces, bueno, cuando lo ven bañado en sangre, lo internan y aunque parezca mentira, estuvo internado, después salió, se fue a la campiña y pintó 900 cuadros, más de 1000 dibujos, 1600 dibujos. Escribió a mano, por lo que encontraron, 14, 15 libros de 200, 300 hojas, los que encontraron. Porque hay gente que dice, pero si le mandó a fulano, a fulana, la señora, para que
le guardara esos libros cuando se fue a París, cuando volvió a los Países Bajos. Nadie sabía nada. Entonces hay muchas cosas que se perdieron. Pero como la obra no le daban valor, se calcula que no se perdió tanto. Entonces ha repartido un poco por algunos lados. Yo en algún momento conté que había estado en el Louvre. En el Louvre, no me acuerdo si vi 4 o 5 dibujos. Le doy importancia ahora porque sé algo de la obra de Van Gogh. Pero eran dibujos que debo tener fotos, si dejaban sacar fotos, no me acuerdo, creo que no dejaban sacar fotos. Bueno, después buscaré, y si puedo le pongo algunos, a ver qué dicen esos dibujos, porque ni me los acuerdo. Pero sé que en el Louvre había. Las obras de él de mayor valor están en el Museo de Ámsterdam, en el Museo Van Gogh. Él murió en 1890 y en 1891 murió el hermano que siempre lo ayudó, que es el que siempre le solventaba dinero para que pudiera llegar a hacer algo. Miren si llegó a hacer algo. Es de los pintores más reconocidos del mundo. Cambió la forma de expresar la pintura. O sea, es el post-impresionismo. Yo les había dicho del impresionismo, es del post-impresionismo. Y bueno, es una desgracia. Murió con 37 años. El hermano era un poco más joven, murió al año siguiente, así que el hermano debe haber muerto con 35 años. Teo. Bueno, eso le quería contar de este gran artista que nos dio el mundo, de conocer el Museo del Louvre, pero del Museo de Bangkok. Pero qué lindo que sería, ¿no? Ver Noche Estrellada. Él a la noche, vamos a decir, pintaba las estrellas, las grababa. Tenía tanta inteligencia. Y al otro día la pintaba. Era muy rápido para pintar. Pintaba muy rápido. Pintaba al óleo, el pastel. Una obra muy conocida también son los 14 girasoles. Muchas obras, muchas obras. Muchas obras que uno se queda mirando, no sé si les pasará a ustedes, cuando ven una obra de esta, ver qué hay atrás. Y atrás está la mente del pintor, de ese genio, Vincent Van Gogh. Habrá estado loco en los últimos tiempos, nació con un problema, los médicos en ese tiempo daban un remedio que te liquidaba otras cosas. Le pasó eso a él, ¿eh? Él no tenía epilepsia. Él comenzó a tener epilepsia por los remedios que le daban y terminó con una esquizofrenia. Entonces, estos genios, ¿qué veían? Y eso es lo que trato de ver en las pinturas. El mundo estrellado es porque lo pinta en una noche o se le graba en una noche cuando le está pidiendo a Dios que lo ayude. Entonces hay cosas detrás de la pintura y nunca lo había pensado. Dicen que nunca es tarde para aprender o para intentar tratar de aprender. Bueno, se los paso a ustedes para que sé que les va a gustar, aunque es una historia triste. Chao, buenas noches.